Welcome to Brentwood Lighthouse Baptist Church. Welcome on this Easter Sunday. We'll have the Spanish language service this time, but I want to start with prayer. I pray on this Easter Sunday that we can all join together and say, He is risen. And if you hear someone tell you He is risen, you can respond, and He is risen indeed this Easter morning. We praise and bring glory to the Father and to the Son for this unimaginable gift of salvation, given to all who will accept it freely. We come together to celebrate and give homage to the giver and to the gift. We pray the Holy Spirit will fill this space. We pray that the pastor will be on fire for the Lord. We pray in the name of your Son, Jesus Christ. Pastor Carlos Melendez. Como siempre, cada vez que se celebra la resurrección, vamos a tomar ahora la Santa Cena. Nos gusta tomarla porque es parte de lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos los elementos que es el pan sin levadura. Sabemos que la levadura, como dijo el Señor, es parte del mundo, es parte de lo que afecta la vida espiritual. Y tenemos el vino, vino no fermentado, vino que es natural, un vino es el puro jugo de uva, y vamos a tomar. Pero antes de tomar la Santa Cena, queremos tomar un poquito de tiempo para examinarnos a nosotros mismos y tomar una celebración, tener una celebración como debe de ser, no para entretenernos, sino para tomar el tiempo de pensar por qué Él murió, por qué Él fue desterrado de la humanidad y por qué Él resucitó. Y vamos a tomar los elementos. Si usted de las personas que ya tiene a Cristo en su corazón, le animo a que tome de su tiempo y recapacite, examine su corazón, cómo está hoy en día. Vamos a orar unos 15 segundos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque hace más de 2000 años usted fue al Calvario, Señor. Usted murió en la cruz y resucitó, Señor. Pero la noche antes que sucediera su muerte, su crucifixión, usted tomó la Santa Cena, Señor. Comió el pan y tomó el vino. Gracias, Señor, porque todo eso era individualmente para cada uno de aquellos que confiaran en usted. Y le ruego, Señor, ahora que usted nos ayude. Le pedimos que nos limpie, Señor, nuestro corazón, que nos ayude a poder comprender ese sacrificio que usted hizo en la cruz, Señor. Perdone todos nuestros pecados, límpienos de todas nuestras maldades. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como le estaba diciendo, el pan es un pan sin levadura. Es un pan en donde no tiene nada que lo vaya a inflar, y tomamos el pan porque representa, no que se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que representa el cuerpo de Cristo sacrificado allá en la cruz por cada ser humano que deseara. Vamos a tomar los elementos. Y él, la misma noche en que tomó el pan, dijo que esto era parte del cuerpo quebrantado que iba a ser por toda la humanidad, si es que comamos el pan. Y él enseguida dio el vino. El vino, la representación de la sangre de Cristo. Una sangre limpia y pura. Una sangre que representa el dolor allá en el Calvario. Vamos a tomar el vino. El vino no tiene ninguna fermentación, es el puro jugo de uva. Y él, después que comió con los discípulos, comió el pan, tomaron el vino.
Padre Celestial, gracias, Señor, por haber dado su cuerpo en quebrantamiento por nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que ahora bendiga lo que falta del programa, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre mío. Amén y amén. En el himnario vamos a cantar un especial y el canto en español se llama Porque Él vive. Y es en los himnarios bautistas, lo tenemos, es el número 460. Yo lo voy a cantar en español y mis hermanos lo van a cantar en inglés. Y usted va a ver que no hay ninguna diferencia alguna. Comenzamos ahora. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive,
triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Gracias. Ok, todos tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted esté sintonizando. Y hermanos, estamos celebrando la resurrección y es interesante, pero muchos toman, como decía hace unos momentos, la celebración de la resurrección, tienen una idea muy equivocada hoy en día, y verdad, pero nosotros necesitamos ver en la palabra de Dios qué es la celebración, por qué es la celebración de la resurrección. Y hermanos, es interesante, pero muchos tenemos una idea equivocada de lo que es la celebración. Dije hace unos momentos de que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no puede tener una celebración de la resurrección correcta, porque ni siquiera sabe qué es la resurrección. Y sí, todos hemos escuchado que es cuando Cristo resucita de la muerte, claro, pero ¿por qué es la resurrección se llevó a cabo? Y no quiero tomar mucho tiempo, yo sé que muchos, pues, por la causa del virus, ¿verdad? Estamos enfadados, estamos un poco cansados de estar en casa, pero déjeme tomar un poquito de su tiempo, regáleme unos cuantos minutos y le voy a mostrar en la palabra de Dios de por qué celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sin antes, quiero decirle de que usted y yo necesitamos de Cristo. Y la verdad de que allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 8, vamos a ver una lectura, vamos a leer, y dice la palabra es así. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Probablemente en nuestros tiempos sería como eso de las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo es el que escribió el Evangelio, el apóstol Juan. Y dice, y aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto, hermanos, me da una curiosidad, porque como que María había puesto más atención acerca de ese día cuando Jesús lo explicó, porque ya había ido antes que Simón Pedro y Juan. Y sin embargo, de que Juan y Pedro habían escuchado eso, María se había ya ido a ver en el sepulcro. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Es triste porque ya ellos habían escuchado, pero tenían que comprobar de que eso era cierto, aún sin embargo, cuando ya Jesús había hecho muchos milagros delante de sus ojos. Vamos a orar antes de comenzar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque
nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su misericordia. Y estamos celebrando en el año 2020 su resurrección. Más de 2020 años que usted se entregó y usted murió. Y después del tercer día, el primer día de la semana, usted resucitó, Señor. Le ruego, Señor, que usted ahora nos dé de su gracia, que a mí me dé de su sabiduría para decir las palabras que yo debo de decir correctamente. Palabras que traigan ánimo, palabras que traigan bendición y palabras que nos llenen y nos den alegría, Señor. En el nombre de Jesús oro, Señor. Amén y amén. Dice que María había venido y le avisó a Pedro y a Juan de que ya el Señor ya no estaba allí. Vinieron al sepulcro, corrieron y entonces cuando ellos vieron, ellos creyeron. Aunque ya habían visto muchas cosas que Jesús había hecho, habían visto a aquel hombre de la mano seca, que su mano fue restaurada, aquel ciego que recibir la vista. Habían visto la sanación de la suegra de Pedro. Muchos milagros ya Jesús había hecho. Y Jesús les dice de la resurrección. Pero ellos como que nomás lo guardaron en su corazón sin creerlo. Pero todo eso llevó, hermanos, un motivo especial. Y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Y le voy a explicar de por qué la resurrección de Cristo. Porque todo tiene un comienzo. Y allá en Génesis 1, 24 y 25 dice la palabra de Dios así. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Miramos que Dios describe la creación y Dios lo vio bueno. Una hermosa creación porque, hermanos, Dios crea los animales, Dios crea la tierra, Dios crea los árboles, Dios crea todo. Todos los animales son hermosos, son bonitos. Hay quienes tenemos animales predilectos. Hay quienes nos gustan los perros, hay quienes nos gustan los gatos, hay quienes son amantes de los leones, hay quienes que son amantes de las serpientes. Cada quien ve la creación de Dios con buenos ojos, porque Dios lo vio que era bueno. Y miramos de que Dios se regocija de ver esa creación, pero como que Dios dice en su corazón, como que le falta algo a la tierra. Y Dios dice, bueno, en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A pesar de que Dios ya tenía una creación, ya habían animales, ya habían en el mar, en el agua, ya habían animales, había toda clase de creación. Y alguien dijo que el hombre es la corona de la creación. Y Dios crea al hombre a su imagen. Pero cuando la palabra de Dios dice que a su imagen, está hablando de una creación completa. No solamente de cuerpo, de 2 piernas, un torso, 2 brazos y una cabeza.
El apóstol Pablo lo describe allá en la carta a los tesalonicenses de una manera más completa. No que la palabra de Dios le falte algo, pero más bien Pablo lo describe de una manera espiritual, si lo podemos llamar así. Y allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, le dice Pablo a la iglesia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vea, amigo y hermano, de que Dios, cuando creó al hombre, lo creó completamente a su imagen, a una imagen no solamente corporal, pero hermanos, a una creación de una imagen espiritual. Porque así como Dios es eterno, nosotros también somos eternos. No como dice algunas falsas enseñanzas de que cuando tú te mueres, ahí acaba todo. No, hermanos y amigos. Ahí más bien comienza la vida. Y dice la palabra de Dios, Pablo dice, que el Dios de paz santifique nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque, hermanos, también tenemos emociones. Y Dios se emociona cuando hacemos algo bueno. Y Dios se entristece cuando hacemos algo malo. Somos creados a la imagen de Él. La hechura del cuerpo es como el Señor la tiene. Pero, hermanos, el hombre fue puesto en la tierra y se le dio un mandamiento de no desobedecerlo. Pero la palabra de Dios, hermanos, si todo iba bien, porque Adán hacía lo que Dios le decía, obedecían a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Adán pecó. Y allá en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, déjeme decirle algo. No importa que si usted decide en este día hacer buenas obras, esas buenas obras a usted no le dan ningún crédito para que vaya al cielo. El cielo está lleno de gente pecadora, de gente que ha cometido muchos pecados. Al cielo no se va por buena gente, porque el hombre ha pecado. Y Adán, cuando pecó, trajo al mundo la muerte espiritual, aquella separación entre el hombre y Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y la ley es no pecar, es no desobedecer. Y Dios le dijo a Adán que no desobedeciera sobre el fruto. Es más, la Biblia no aclara qué clase de fruto comió Adán. ¿Qué clase de fruto le dio Eva a Adán? Pero comieron de un fruto que era prohibido. Y no dice que era la manzana, pero era un fruto agradable a los ojos. Y como para mí, uno de mis frutos favoritos es el mango. Creo que a lo mejor era un mango, o quién sabe.
Pero Adán trajo el pecado a la humanidad. No había necesidad de que hubiera la muerte del Señor ni la resurrección de Cristo. Pero cuando Adán pecó, trajo la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios. Porque Dios nunca ha querido apartarse del hombre. Es más, Dios siempre ha deseado y desea que nos acerquemos a Él. Por eso Él mandó a su Hijo unigénito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquellos que se creen que son buenas personas, déjeme decir, la palabra de Dios dice que no hay hombre en la tierra que no peque. Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es por eso que no hay persona en el mundo que merezca el cielo. Todos somos pecadores. Por eso murió Cristo y resucitó. Déjeme decirle a usted que me está viendo, y es de lo que le agrada decir y le gusta criticar y decir de que en la iglesia hay puros hipócritas. Déjeme decirle, a lo mejor tiene razón. Digo a lo mejor porque en las iglesias sí hay personas honestas con Dios. Pero si usted que está afuera y usted cree que hay muchos hipócritas, yo le animo a que venga a la iglesia y nos enseñe a cómo vivir para Dios, a creer en una resurrección correcta, porque todos hemos pecado. Nos llenamos la boca hablando, pero la verdad de las cosas es de que estamos en problemas. No tenemos la resurrección en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Todos nos hemos desviado, todos somos pecadores, todos cometemos pecados. Para Dios, pecado es pecado. Déjenme decirle, amigos y hermanos, para Dios, Dios no tiene los pecados medidos. Para Dios, con un pecado que cometamos, con eso el hombre sea condenado para ir al infierno. La iglesia necesita de gente que crea en la resurrección de Cristo. Y es por eso que, hermanos, allá y amigos, allá en el libro de Proverbios, el hombre, Dios habla de un hombre necio, aquel hombre de que necesita cambiar su mente. En el libro de Proverbios 24:9 dice la escritura así: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Por eso vino Cristo a morir y resucitar un día hace más de 2020 años. Porque el hombre es necio, y un necio es aquel que dice no existe Dios. Y más bien aquel que vive sin Dios. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero eso no quiere decir, más bien el hecho de que usted no crea de que existe un cielo y existe un infierno, eso no quiere decir que eso es verdad. Porque la palabra dice de que todos hemos pecado. Y si usted es una persona de las que dicen de que Dios no existe, usted se comporta y se está comportando como un necio.
Porque eso no quiere decir de que eso sea una verdad absoluta. Porque la única verdad absoluta es de que Dios está en los cielos y mandó a su Hijo unigénito para que muriera por usted y por mí y resucitó después del tercer día, en el primer día de la semana. Por eso celebramos hoy en día la resurrección. Por eso, hermanos, el mundo, como está en consecuencia, el hombre necio ha caído en pecado. Y hermanos, Mateo, en el Evangelio de San Mateo, la palabra de Dios nos dice de que Dios nos puede mandar al infierno. Pero eso, hermanos, es una decisión de nosotros. Es una decisión personal, no es de Dios. Y dice Dios en su palabra, allá en Mateo 10:28, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque, hermanos, la destrucción es la separación total con Dios. Si usted de las personas que dicen de que un día usted va a ir al juicio de Dios y que Dios va a decidir que si lo manda al infierno o dejarlo en el cielo, déjeme decirle de que esa decisión no le corresponde a Dios. Esa decisión le toca tomarla a usted. Porque por eso vino Jesús a morir un día en la cruz y resucitó de la muerte, para que usted tome esa promesa. Así que Dios solamente va a decidir la decisión, Dios va a tomar la decisión que usted decidió tener aquí en la tierra. La muerte es el comienzo de una vida eterna. Y usted es el que va a tomar la decisión. Yo le animo, aunque usted digan de que usted no va a la iglesia porque puros hipócritas, yo le animo que si usted es de las personas que es así, le animo a que venga y nos enseñe cómo hacer las cosas bien. Deje de estar hablando, deje de mandar textos por Facebook, por YouTube, y criticando las iglesias. Mejor venga a una iglesia y enseñe a los cristianos a cómo se debe de vivir para Dios. Dios puede mandar nuestra alma al infierno. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La decisión aquí no está tomando Dios de qué religión eres. No. Ninguna religión murió por usted. Ninguna religión resucitó de la muerte. Más que Jesús. Es triste que usted da la vida por una religión, pero no por Jesús. Porque allá en el cielo se va a tomar no de acuerdo a su religión. Jesús no murió por usted. Digo, la religión no murió por usted, sino que Jesús murió por usted y resucitó después del tercer día. Es hermoso escuchar de que Jesús le dijo al pueblo de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, no una religión,
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La religión que usted defiende no murió por usted. Esa religión no resucitó de entre los muertos. No, hermanos. Fue Jesús quien resucitó. Allá en el Evangelio de San Juan dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Amigos y hermanos, Jesús ya no estaba allí. Ya había resucitado. Pero ¿por qué resucitó el Señor? Déjeme decirle de que Jesús resucitó por una gran razón y un gran motivo. Y allá en Hebreos, la palabra de Dios le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Hebreos, les dice así, allá en Hebreos 9:28. Vea que Pablo es bien claro y sencillo, dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pedro dice: una sola vez fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. No hay necesidad de estar, hermanos y amigos, estar haciendo ese ritual de toda la vida, todos los años, en una época de estar llevando esos sufrimientos. Déjeme decirle a usted que ama esos shows de la crucifixión de Cristo, de que hay que volverlo a revivir. ¿Para qué? Cuando dice la Biblia que una sola vez padeció por los pecados de muchos, Él se ofreció una sola vez. Ya no hay necesidad de volver a revivirlos, de volver a experimentar eso. A mí me basta y me sobra con ya saber de que Él fue sacrificado una sola vez. Déjeme decirle, aunque usted esté haciendo eso y se ofrezca como el papel de Cristo, déjeme decirle que usted, y si usted es de lo que le gusta ponerse en ese papel de Cristo, déjeme decirle que usted y yo somos unos viles pecadores que ni siquiera merecemos esa muerte. A Pedro le preguntaron: mira, Pedro, vas a ser sacrificado, y además te vamos a preguntar: ¿quieres morir como tu
maestro y le dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Quiero que si me van a crucificar, que sea cabeza abajo. Y hay muchos que quieren revivir y ser crucificados como el Señor, como mi Señor, y ni siquiera se merecen nada, siendo unos viles pecadores. No, hermanos y amigos, mi Cristo fue una sola vez sacrificado por mis pecados y en los pecados de usted. Ya deje de estar celebrando esa celebración vana. Él fue ofrecido una sola vez por sus pecados. Llegó la resurrección y vino, y el Señor resucitó de entre los muertos. ¡Qué gozo y alegría! Amén. Versículo 24 de la palabra de Dios dice, ahí mismo de Hebreos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Antiguamente el sacerdote mataba un animal y la sangre la rociaba en el santuario, y cada día lo hacía, intercediendo. Cada año lo hacían para interceder por los pecados de ellos. No, dice la palabra de Dios, Él entró en el santuario. Hermanos, la misma creación negó ver la muerte de su creador. La misma creación no quiso ver la muerte de su creador. The creation of God, denying to see His Creator die. Porque, hermanos, una sola vez, y Él entró en el cielo con la sangre completa allá, y está puesta en el trono celestial. Ahí está intercediendo por cada pecador que se arrepienta. Una sola vez. El enemigo quiere que celebremos como que si fuera algo grande celebrar la muerte del Señor. No, hermanos, la muerte del Señor traía vergüenza, porque es una vergüenza pecar contra Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Ya no tenemos necesidad de andar celebrando. Porque eso es lo que se hace cada año, la falsa enseñanza. Mientras la sana doctrina nos enseña que solamente una vez se entregó Él. Y ya. De otra manera, habría que hacerlo cada año. Y usted se puede imaginar de que el Señor morir cada año, cada día por una persona que dijera, ahora yo me quiero arrepentir. Sería hasta ridículo. No, Él se presentó una vez. Ya la sangre del Señor está en el cielo, ya puesta en el trono celestial para interceder por todos aquellos. La sangre del sacrificado. La sangre de aquel que quiera pedirle perdón. Ahí mismo, en el libro de Hebreos, capítulo 9, del versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios.
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante en el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, porque interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya no hay necesidad de andar en ese show de cargar a un ser, a una imagen cargando una cruz. A Dios no le agrada eso. Porque la sangre de Cristo, hermanos, cubre todos los pecados. Dice que se ofreció a sí mismo y una sola vez. Y es una sangre sin mancha. Te exhorto a que ya no andes siendo parte de ese show como que si fueras Cristo. Ni siquiera tú que andas en ese show, ni le llegas ni siquiera al talón al Señor Jesucristo. Eres un vil pecador que no merece ni siquiera hacer ese show. Suficiente con que leas la Biblia, la palabra de Dios. Y dice que para que puedas servir al Dios vivo, limpie tu conciencia y limpie tus obras que están muertas. Sin Cristo, tú no puedes ir al cielo. Todo lo que si tú decides vivir bien y vas a hacer todas las obras buenas hasta que tú mueras, dice que sin Cristo todas esas buenas obras están muertas. Son buenas, pero muertas. Por eso vino Cristo a resucitar, por eso vino Cristo a morir, fue sepultado y resucitó para que tus obras ya no sean muertas, para que tengas vida eterna. Entonces, hermano, ¿cómo yo puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo celebrar la resurrección de Cristo? Bueno, qué bueno que me preguntaste. La palabra de Dios dice allá en Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú y yo necesitamos de la sangre de Cristo. Y si no confiesas tus pecados al Señor Jesús, porque a Él es a quien debemos de pedirle perdón, no a un hombre pecador como yo. Dice que a Él, si confesamos nuestros pecados, Él, no el sacerdote, no el pastor, no el líder religioso, no, a Él, a Jesús. Dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú eres de las personas que dices, yo no cometo pecados, entonces déjame decirle, tú estás llamando a Dios mentiroso. ¿Cómo así, hermano? Bueno, mira lo que dice allí en el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú que dices que no cometes ningún pecado y que no te metes con nadie, le estás llamando a Dios mentiroso. Qué vergüenza que tengas que decir eso, porque la palabra de Dios ya leímos donde dice que todos cometemos pecados. Voy a acabar con esto. Allá en Isaías 53. Allá en Isaías capítulo 53. Y en el versículo 1 al 3.
quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tú que crees en un Cristo de buen parecer, déjame decirte que la Biblia dice que él terminó completamente sin su parecer. Él terminó desechado. Él terminó destruida completamente su rostro. Era irreconocible cuando él murió. Dice que en el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño, cosa contraria a lo de nosotros, hemos hecho maldades. Ni hubo engaño en su boca, somos mentirosos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, no la religión. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando él fue apresado, dice la palabra de Dios, que él fue angustiado. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué contrariedad, porque todos mis pecados y sus pecados fueron puestos, fueron cargados en el Señor. No dice en la religión por la cual usted da su vida. No, mis pecados fueron puestos en Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no quiso defender la causa suya y mía. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Déjeme decirle, con esto voy a terminar. El Señor fue torturado, el Señor se burlaron de él, el Señor sufrió una muerte violenta por usted y por mí. Y da tristeza de que pensamos que una religión falsa y vana, porque eso es lo que son, religiones vacías. Confiamos más en religión que en Jesús. We trust more in religion than God. Y confiamos más en lo que los hombres dicen que en la palabra de Dios. A mí no me interesa que usted crea en una religión, pero mi Biblia dice que Él cargó por mis pecados y sus pecados. Y por eso Él fue a juicio, fue enjuiciado, fue condenado, fue torturado, fue esa tortura tan cruel que le deshizo su rostro, y en la muerte Él, hermanos, cargaba su pecado y mi pecado. Y gloria a Dios, resucitó después del tercer día. En el primer día de la semana, un día como hoy. Yo no sé en quién confía usted,
Pero déjeme decirle de que su religión no lo va a salvar cuando usted esté ante el trono de Dios, allá en la presencia de Dios cuando usted muera. Recuérdese que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos eternos y un día enfrentaremos la eternidad. Un día enfrentaremos esa eternidad y vamos a descansar o vamos a sufrir. Un cantante o un artista no se va al cielo por ser famoso. No, hermanos y amigos. Una persona, por muy querida que sea, no se va al cielo porque decimos de que fue una buena persona. Porque cuando alguien muere, siempre decimos que fue una buena persona. No, hermanos, la Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice que somos pecadores y que Cristo pagó el precio de nosotros. Jesús resucitó y está a la derecha del Padre, allá en los cielos. Tome la decisión de tener a Cristo en su corazón este día y creer en una resurrección verdadera. Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Usted que me escucha allí y me está viendo, si usted ha creído en una religión, arrepiéntase. Una religión no murió por usted. Si usted es de los que dicen, yo no voy a la iglesia porque yo veo tanta gente negativa, usted a lo mejor tiene razón. Pero venga a Cristo y pídale perdón por sus pecados. Porque Él murió un día como hoy y resucitó al tercer día. En el primer día de la semana resucitó para que usted tenga la vida eterna. Esa es la razón por la cual Jesús murió, fue sepultado y resucitó en el primer día de la semana. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nosotros. Y esa resurrección que usted tuvo es la victoria sobre la muerte, el aguijón del pecado. Gracias, Señor, porque nos ha dado de su gracia, Señor. Le pido, Padre mío, por aquellos que me han escuchado hoy, que si no se han arrepentido, que tomen esa decisión y que le pidan a usted, Señor, que les perdone, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Y gracias por haber resucitado, Señor, aquel día como hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.